no ciencia. No vamos a abordar, pero sí vamos a dar unos pequeños pincelazos ahí sobre eso. Entonces, se dice, y hubo una gran discusión en antaño, de que el derecho penal y el derecho como tal es una ciencia. Entonces, se estableció, hay unos doctrinantes que dicen que la ciencia es una actividad, porque quien realiza la labor científica es el hombre. Entonces, por ejemplo, la medicina no es una ciencia per se, sino que requiere de que sea desarrollada a través de los médicos, que a través de la auscultación llegan a establecer un diagnóstico. Es decir, a través de un trabajo empírico. Entonces, no son las disciplinas como tal las que son ciencia, sino ciencia viene siendo la actividad que hacen los seres humanos. Porque los seres humanos son los únicos que pueden realizar actividades científicas, aplicando unas leyes, ya sean de la naturaleza o unas leyes sociales. Entonces, partiendo de eso, y teniendo establecido de que el derecho es una ciencia, en el que se dice que cuando se está frente a una ciencia, cuando hay una actividad racional, es decir, del hombre, del pensamiento lógico, una actividad racional y sistemática, es decir, una actividad lógica y organizada, es decir, una actividad racional y sistemática orientada a comprender o a explicar la realidad objetiva, esta realidad de nosotros que nos desenvolvemos. O sea, si nuestra actividad mental, racional, de manera organizada, de manera sistemática, para tratar de comprender o explicar la realidad, se dice que eso es ciencia. Entonces, lo que se diferencia es el método utilizado para llegar a comprender o a explicar esa realidad. Si el método utilizado es el método causal explicativo o método ontológico, estamos frente a las ciencias naturales o ciencias de la naturaleza, que está signada por unas leyes eternas, por unas leyes que se van a hacer su comprobación empírico en el laboratorio. Inmutables, eternas, no cambian. Las leyes de la matemática, de la física, de la química. Y se utiliza ese método que dijimos, método ontológico, causal, explicativo. Es decir, causal explicativo explica las causas y fenómenos que se presentan en la naturaleza. Es decir, explican la realidad a través de ese método ontológico, de ese método causal explicativo. Luego tenemos a las ciencias culturales, a las ciencias del espíritu, y dentro de esas ciencias culturales están las ciencias sociales, y dentro de esas ciencias sociales participa el derecho. Entonces, ¿cuál es el método que utiliza la persona que va a tratar de comprender la realidad social, la realidad cultural, la realidad espiritual? Ese método es un método axiológico, un método valorativo. O sea, se va a valorar toda la realidad para tratar de ¿qué? De comprenderla, no de explicarla, de comprenderla, de comprender los fenómenos, en este caso de las ciencias sociales, entender los fenómenos sociales, y del derecho, entender el fenómeno del derecho. Y el fenómeno del derecho
tiene que ver con la resolución, de los problemas que se presentan en la sociedad para resolverlos de toda índole. Y en este caso, el derecho penal es resolver la problemática que se presenta cuando alguien tergiversa, se sale del debido comportamiento ordenado, equilibrado y rompe el equilibrio social. Entonces, ¿qué es lo que se va a estudiar? Se estudia el derecho positivo. Es lo que estudia el derecho positivo, o sea, el derecho positivo vigente en un país determinado. Ahora, desde el punto de vista del derecho penal, es estudiar el derecho penal positivo, en este caso de Colombia. ¿Y qué método? Entonces estamos frente al derecho penal como ciencia. Hay que entender a la ciencia del derecho penal y entonces ver qué es lo que se pretende con la ciencia del derecho penal. Entender el fenómeno. ¿Cuál fenómeno? El fenómeno delictivo, pero desde el punto de vista normativo. Y resolver esa problemática que se presenta cuando alguien no acata la prohibición normativa que tiene cada tipo penal. Porque usted le damos lectura al homicidio, el que matare a otro. Pero el contenido normativo de ese tipo penal de homicidio es no matarás. Esa es la norma de prohibición. Entonces, hay que entender, ¿y qué se va a entender? La norma. Entonces, ¿cuál es el método? El método dogmático. Y el método dogmático no se hace sino para entender a la norma, interpretar la norma, estudiarla de una manera sistematizada y aplicarla de una manera crítica. Es decir, de la mejor crítica desde el punto de vista de solucionar los problemas sociales que engendra la vulneración de esos derechos fundamentales que están protegidos en unos tipos penales. Entonces, como es la norma la que hay que interpretar, la que hay que sistematizar y la que hay que criticar, entonces vamos a estudiar esa norma penal. Esa norma penal ha elevado a tipos penales aquellas dentro de la gama de conductas que se suceden en la interactuación social, escoge algunas que el legislador cree que van a desequilibrar la armonía social. Entonces, les da un valor, las eleva a norma penal y castiga a todo aquel que acomode su comportamiento a ese tipo penal y lo castiga. Entonces, ya establecemos que es la norma penal la que debemos estudiar. Y es la norma penal la que el legislador establece con una parte preceptiva y una parte sancionatoria para aquellos que acomodan su comportamiento a esa norma que se está prohibiendo que no se haga, y que ellos, cuando realizan ese comportamiento, están desobedeciendo el mandato de prohibición que tiene la norma y realizan esa norma. Es decir, se prohíbe el apropiarse de lo ajeno, que esa es la norma de prohibición del hurto. Sin embargo, se apropia y entonces realiza el tipo penal, pero es pasible de sufrir un castigo, que es la pena. Entonces, ya teniendo este marco de referencia, tenemos que entrar a estudiar la norma penal, que es el tipo penal. Entonces, estos tipos penales
describen comportamientos humanos, porque no hacen más sino describir comportamientos humanos. Hay otras formas de personas, de personas, están las personas jurídicas, pero el derecho penal se ocupa del comportamiento que no respeta la norma de prohibición, pero de las personas naturales, no de las personas jurídicas. Aunque hay países en que ya empiezan a haber un derecho penal de las personas jurídicas. Será de tipo económico. Aquí, en Colombia, únicamente se castiga, y lo vamos a ver cuando estudiemos los autores, que es al representante legal de esas personas jurídicas. La persona jurídica no es susceptible de ninguna sanción penal, sino los representantes legales de esas personas jurídicas sí, porque son los que realizan un comportamiento contrario a derecho. En ese orden de ideas tenemos que esas normas, esos tipos penales están construidos gramaticalmente. Son unas oraciones gramaticales. Es decir, tienen un sujeto y tienen un predicado. Un sujeto, que siempre es el sujeto activo, que es el que se califica diciendo que es el que realiza algo, que en este caso es realiza algo, el que se apropie de un bien mueble ajeno. Tenemos un sujeto y un predicado. Predicado como lo que se dice del sujeto. ¿Y qué se dice del sujeto? Que se está apropiando de un bien mueble ajeno. ¿O qué se dice del sujeto? Que ha matado a otra persona. Entonces, ya teniendo de qué es una oración, en esa oración, como toda oración, hay un verbo, que es el que determina la acción. Como en toda oración gramatical, va a haber un verbo, y ese verbo hay que conjugarlo. Y aquí hay dos personas. El que realiza el hecho, el que es titular de ese valor que se ha elevado para proteger como derecho fundamental el bien jurídicamente tutelado. Y entonces entran unos elementos, así como hay elementos en la oración gramatical, hay unos elementos en la oración penal, que en este caso es el tipo penal. Y tenemos a unos sujetos, a unos objetos, a una conducta y a unos ingredientes de ese comportamiento. Ahora, todo esto gira en torno a la acción, porque es la acción humana la que se reprocha, la que va a sufrir un desvalor, es la acción humana. Esa acción que realiza un tipo penal. Entonces tenemos el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? O sujeto agente. No es más que el que desarrolla, realiza la acción establecida en el tipo penal. Y esa acción está representada en un verbo. Es decir, en el homicidio, el que ha matado. En el hurto, el que se ha apropiado. En el delito de acceso carnal, el que ha accedido. Entonces, es el sujeto agente, el sujeto activo es el que desarrolla el accionar criminoso como tal. Pero entonces debe haber alguien
que resulta afectado con esa acción. Y encontramos a otro sujeto, el sujeto pasivo. Este sujeto pasivo es el titular de ese valor que se protege. Es lo que se llama el bien jurídicamente tutelado. Ese bien tiene un titular, un dueño. Ese dueño es el sujeto pasivo. Entonces, el sujeto pasivo es el titular del bien jurídicamente protegido que resulta lesionado o puesto en peligro por el accionar del sujeto agente. Entonces, debemos estar atentos a que el factor determinante aquí es la acción. La acción es la que nos va a determinar todo. Nos determina quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. Es decir, el que realiza la acción y el titular del bien jurídico que resulta lesionado por esa acción. Luego encontramos una conducta. Porque como estamos hablando de la acción, encontramos ese comportamiento que se denomina conducta punible desde el punto de vista del derecho penal. Pero él es una acción. Es la manifestación de una acción. Ahora, esta acción, como toda acción, está representada en un verbo. En un verbo siempre en modo infinitivo. Matar, hurtar, apropiarse, apropiar. Entonces, este verbo, que es donde es el que materializa esa acción, a través de ese verbo, esa conducta, puede ser de dos formas: activas y omisivas. Es decir, se realiza una acción de manera positiva, en estricto sentido, y se realiza un comportamiento cuando se omite realizar una acción que se espera que se realice y no se realiza. Entonces, se castiga el no realizar una acción cuando lo que el derecho espera es que usted realice la acción. Entonces, el no actuar se castiga. Y tenemos entonces una acción representada en un verbo rector, que puede ser también uno o varios, como hay tipos penales que tienen varios verbos rectores que se llaman alternativos, que cualquiera de esos verbos que se presenten se realiza la acción, porque son verbos rectores alternativos, cualquiera, de la forma en que la persona quiera realizarlo. Como por ejemplo, el delito de contrabando trae dos verbos: extraer e ingresar. Extraer es sacar, ingresar es entrar. La mercancía. Entonces ya vemos que con una de las dos que se realice, o las dos, porque la persona puede extraer la mercancía, sacarla del país y cometer el contrabando, y luego ingresar otra mercancía de regreso y comete contrabando por ingresar mercancía. Entonces ya tenemos dos verbos alternativos que se pueden cometer o una forma de cometerla, y ya con eso se da el delito, porque se realizó la conducta representada en un verbo rector o en varios verbos rectores alternativos. Entonces tenemos sujeto y conducta. Ahora vamos a los objetos. Tenemos el objeto jurídico, que no es más que esos derechos fundamentales garantizados como bien jurídicamente tutelado, que se protegen cuando las acciones, los comportamientos lo lesionan o lo ponen en peligro.
¿Cuándo lo lesionan? Cuando el tipo penal es de resultado, exige un resultado. Lo lesiona, lo destruye. Profe, qué pena. El objeto entonces es el bien jurídico tutelado. El objeto jurídico. El objeto jurídico. Es el bien jurídicamente tutelado. Es decir, el que va a sufrir el menoscabo. La lesión, si se destruye, si se altera, o el peligro cuando no produzca un resultado material objetivamente percibible por los sentidos, sino única y exclusivamente lo que se llaman delito de peligro o de mera conducta. Como por ejemplo el hecho de, en el concierto para delinquir, el hecho nada más de reunirse, de concertarse con una idea de cometer delito. Nada por el hecho de reunirse se realiza el delito. Es decir, son delitos de peligro, no de resultado. En cambio, el homicidio es de resultado. El hurto es de resultado. Entonces, ahora vamos a ver el otro objeto, que es el que se denomina objeto de la acción. En sí, el objeto de la acción. Lo que otros autores denominan objeto material. Entonces, ese objeto de la acción, mire cómo va unido a la acción, a la conducta. Es el objeto de la acción. ¿Cuál es el objeto de la acción? La persona, la cosa o el fenómeno en quien recae el accionar del sujeto agente o en quien recae la acción del verbo rector. El objeto material en el homicidio es la persona que es objeto de la muerte, el occiso. Entonces estamos frente a una persona que recibe el accionar del sujeto agente y en ella se materializa ese verbo rector matar. Entonces estamos ante un objeto de la acción u objeto material de carácter personal. Ahora, cuando esa acción a través de un verbo recae en una cosa, diremos que ese objeto material es un objeto material real. Real, ¿por qué? Porque está referido a las cosas. Por ejemplo, un hurto. El hurto sobre un celular. Entonces, el objeto material o el objeto de la acción es el celular, aunque el objeto jurídico sea el patrimonio económico que se quiere proteger y que el titular de ese patrimonio económico es el sujeto pasivo. Pero el sujeto pasivo, en él no ha recaído la acción del verbo rector o la acción del sujeto agente, ha recaído sobre la cosa llamada celular. Entonces, ese objeto material, ese objeto de la acción es la persona o cosa o fenómeno en quien cae la acción del verbo rector, realizada por el sujeto agente. En algunas ocasiones se identifica objeto material u objeto de la acción con sujeto pasivo. Por ejemplo, en el homicidio. El occiso es el titular del derecho a la vida, como bien jurídicamente tutelado, es el titular, es el dueño de su derecho a la vida. Sujeto pasivo. Y a la vez es objeto material u objeto de la acción porque en él recayó la acción del sujeto agente, la acción del verbo rector. En él recae. Entonces se identifican y confluyen en él estos dos elementos, sujeto pasivo y objeto material u objeto de la acción. Pero no siempre acontece de esa manera. No siempre acontece así. Entonces, ya teniendo que estamos aquí
en presencia de unos sujetos, de unos objetos y de una conducta, podríamos decir de que hasta allí llegan esos elementos del tipo. Pero estos son unos elementos genéricos que se presentan en todos los tipos penales. Todos los tipos penales tienen dos sujetos, tienen dos objetos y tienen una conducta. También se presentan otros elementos que son accidentales, por llamarlo así, que son los que son los ingredientes subjetivos y los ingredientes normativos, porque no en todos los tipos penales existen estos ingredientes normativos o estos ingredientes subjetivos. ¿Cuándo se presentan estos ingredientes? Cuando el legislador exige un propósito específico, como el animus injuriandi en el delito de injurias y calumnia. Ese propósito de causar o esa animosidad de injuriar o de calumniar a otra persona. El propósito de provecho ajeno en los delitos contra el patrimonio económico. El legislador exige esa animosidad específica, que no se puede confundir con el dolo. El dolo es un componente del comportamiento, o sea, el contenido del comportamiento doloso, el conocer la antijuridicidad y el querer realizar el comportamiento. Muy a pesar que se sabe de que ese comportamiento antijurídico, pero se quiere realizar. Los dos momentos, el cognoscitivo y el volitivo, el conocer y el querer. Aquí no. En este ingrediente subjetivo, lo que hay es un propósito específico. Yo quiero injuriar a esta persona. Quiero atacar su honra, su honor. Yo quiero obtener un provecho económico en el hurto. Si no hay ese provecho económico en el hurto, no hay hurto. Debe haber un provecho económico, debe haber ese propósito, ese ingrediente subjetivo. Si no lo hay, estaríamos ante una conducta típica. También aparecen otros elementos accidentales como el ingrediente normativo. Es decir, cuando el mismo tipo penal establece unas situaciones o unos aspectos que requieren unos juicios de valor. Como por ejemplo en el delito de acaparamiento, cuando se habla de bienes de primera necesidad, canasta familiar. Entonces, estos conceptos hay que buscarlos en otras normas o a veces aparecen en normas posteriores al mismo Código Penal, pero por lo general aparecen en otras normas. Por ejemplo, en los delitos de contrabando, como el delito de contrabando es sacar o ingresar mercancías por lugares no habilitados de acuerdo con el régimen aduanero. Entonces hay que ver cuáles son esos lugares habilitados. Y para establecerlo no lo podemos establecer en el Código Penal. Tenemos que irnos a las normas del estatuto aduanero, es decir, buscarlas en una norma por fuera del tipo penal, para establecer cuáles son esos lugares habilitados para
ingresar o extraer mercancía. Porque hay que hacerla por los lugares habilitados. Si usted lo hace por un puerto clandestino, no está cumpliendo con el sacar la mercancía o extraer la mercancía por un lugar que no estaba habilitado. Entonces, ese concepto de lugar habilitado, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en otra norma, en unas normas extrapenales, que es lo que se denomina normas de reenvío. Y estos son lo que se denominan tipos penales en blanco, porque hay que llenarlos con otros conceptos que están por fuera de ese tipo penal para poderlos completar, porque son tipos incompletos. Ahora, existen otras figuras que no están dentro de la descripción o de la definición que está en los tipos penales. O sea, no forman parte ni del sujeto, ni del objeto, ni de la conducta, ni de los ingredientes, pero que han sido creados porque amplifican el tipo, o sea, son los llamados dispositivos amplificadores del tipo. Estos dispositivos amplificadores son la tentativa y la coparticipación. No la participación, ojo, no la participación, que es la diferencia que trae el concurso de personas en que unas participan como autores y otras participan como partícipes, valga la redundancia. Unos concurren como autores y otros concurren como partícipes. Esas son formas de concurrencia en la realización del delito. Pero no es lo que estamos hablando de la coparticipación como dispositivo amplificador. Porque la coparticipación es la participación de varias personas en un solo delito. Otra cosa es que usted concurre, no, yo concurro a la realización del delito como autor. Yo concurro a la realización del delito como determinador. Yo concurro a la realización del delito como cómplice. O yo concurro a la realización del delito como coautor. Ahora, este coautor, que ya son varias personas realizando el delito con división del trabajo criminal, en donde cada uno realiza una labor en pos de realizar el delito. Entonces, allí, esa participación de varias personas es lo que se ha denominado coparticipación. O sea, cuando varias personas participan. Por ejemplo, participa el autor y participa el cómplice. Participa el autor y participa el determinador. Participa el autor y participan otros coautores. Entonces, eso es lo que el legislador ha establecido como dispositivos amplificadores, entre ellos el copartícipe. ¿Por qué? Porque los tipos penales están, la mayoría, están descritos, definidos para ser realizados por una sola persona. Cuando dice el que se apropie de una cosa mueble, el que matare a otro. Hay algunos delitos que sí requieren por expresa disposición el ser cometido en que el sujeto activo es plural, como por ejemplo en los delitos de rebelión. Entonces, los que se alzaren en armas contra el régimen constitucional. Entonces está la rebelión, la sedición, la asonada. Son delitos que vienen descritos de manera plural. Los que. Lo mismo sucede con la conspiración, que es los que se reúnen para realizar los delitos de rebelión. Eso es conspiración. El concierto para delinquir. Los que se concierten para realizar delitos.
pero son muy pocos. Son muy pocos. Frente a la gran mayoría que exigen la realización de una sola persona, pero que una sola persona puede realizarlo. Entonces, cuando participan más de una persona, se podrían quedar en la impunidad porque no podrían tipificarse porque el tipo exige la realización de una sola persona, el que mataría a otro. Pero si participan varios, ¿qué hizo el legislador? No, vamos a crearnos la figura de los copartícipes. Y entonces ampliamos el tipo y muy a pesar de que diga el que, con ese dispositivo amplificador de coparticipación, todos los que participan van a estar incluidos en ese el que, porque ese el que, por efecto de la coparticipación, lo convertimos para este caso en especial en los que participan. Lo transformamos, ampliamos ese tipo penal. Pero nada más para resolver el caso particular y concreto que se pone en ese momento. Luego está la otra forma de dispositivo amplificador, que es la tentativa. Es decir, todo delito, todo tipo penal está construido gramaticalmente para que sea consumado. Es decir, se castiga la consumación. Ya que en el iter criminis, en este tránsito, en este proceso causal, existen unos actos preparatorios, unos actos ejecutivos y existen unos actos de ejecución consumativos. Tenemos los actos preparatorios, los actos ejecutivos y los actos consumativos. Porque los actos que se quedan en la esfera del pensamiento son aquellos actos que no le interesan al derecho penal, que es toda la ideación. Es decir, cuando usted se idea la consecución de ese fin y elige cómo va a matar a la persona, si es con puñal, si es con cuchillo, si es con machete, si es con revólver, si es con pistola. Pero eso pertenece a la esfera íntima, no trasciende. Cuando esa idea empieza a darse con actos preparatorios como el comprar el arma, el encaminarme hacia el sitio donde está la persona, son actos preparatorios. El llegar y esperar la mansalva que salga, actos preparatorios. Y actos de ejecución cuando empiezo a disparar. Y actos consumativos cuando he terminado de disparar y la persona ya se muerta, se consumó. Entonces, se castiga toda la realización esta. Actos preparatorios, actos ejecutivos, actos consumativos. Pero cuando este íter criminoso no se puede culminar por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto agente, se castiga ¿qué? Esa intencionalidad de querer realizar ese delito. Y entonces, en la tentativa, se castigan los actos ejecutivos. Ni siquiera, no los actos preparatorios, los actos ejecutivos. Porque si le damos lectura a la tentativa, que está en el artículo, creo que eso, si mal no estoy, el 80. ¿El qué? No soy muy bueno con los números de los. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Dónde está la tentativa? Yo, profe, el artículo 27. Léalo, por favor. Listo. El que iniciare la ejecución de una conducta punible.
Déjalo Mediante hasta ahí. Déjalo hasta ahí. Repítame esa partecita. El que iniciare. el que iniciare la ejecución de una conducta punible. Ahí está. Usted que inicia la ejecución, es decir, no estamos en los actos preparatorios, sino en los actos ejecutivos. Los actos preparatorios no interesan al derecho penal. O sea, hasta aquí no hay tentativa. La tentativa está cuando se inician los actos de ejecución. Siga, por favor. Perdón, una pregunta. O sea que en el intercriminis para la tentativa, ni la primera ni la segunda del camino, ni la intercriminis son valederos. O sea, solo la ejecutiva. No, porque uno es la ideación que está a nivel interno. El acto preparatorio, compré el arma, porque el arma la pude haber comprado entonces para protegerme, tener en la casa, pero cuando ya saco el arma y la apunto, ya arranco con los actos de ejecución. Cuando disparo y acciono contra la persona, actos de consumación. Entonces, Pero sigamos leyendo. el que iniciara la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. A su consumación, hasta allí. ¿Sí ve? Son iniciar la ejecución con actos que sean inequívocos, que no lleven a equivocación. Actos idóneos, porque debe ser idóneo, porque si yo voy con un arma de juguete, el acto no es idóneo. Debe ser un arma cargada y que esté en perfectas condiciones. Porque fíjense que les pongo un ejemplo práctico. Porte ilegal de armas. A una persona lo encuentran con un arma al cinto, una pistola, calibre 9 milímetros. Le hacen la requisa, le encuentran. Como le encuentran, lo capturan porque está portando un arma que, pongamos, no tiene permiso para porte. O teniendo el permiso para porte, hay un decreto del presidente de la República que en este momento nadie puede estar armado. Entonces usted estaba armado habiendo una prohibición. Y lo llevan ante el juez. Y el abogado demuestra que esa arma no tiene percutor. Al no tener percutor, esa arma no es idónea. Entonces usted andaba era usted la puede usar es como un martillo, pero jamás como un arma. Juguete. Podrá golpear a la persona, pero para disparar no sirve. Entonces ya no reúne los requisitos de un acto inequívocamente dirigido, porque él va con el arma aquí, pero ¿qué acto idóneo es esa arma? El arma no es idónea para disparar, porque el arma está hecha para disparar. Entonces, el arma es idónea para producir un disparo, no tiene el percutor. Entonces, fíjese allí cómo ni siquiera hay tentativa. Ahí la conducta es atípica. Ni siquiera hay tentativa. ¿Por qué? Porque los actos no son idóneos. Ahí no hay tentativa. Entonces, para la tentativa tiene que ser la iniciación de unos actos ejecutivos, que esos actos sean idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación. Es decir, dentro del iter criminis no nos interesa, no le interesa no le interesa al derecho penal los actos preparatorios. Le interesan los actos ejecutivos dirigidos a la consumación. Ejecutivos y consumativos. No se consuma, pero estamos en los... No se consuma porque hubo alguien impidió, pero hay unos actos de ejecución. El tipo intenta sacar el arma y alguien lo agarra porque iba a matar al otro y lo agarra por la espalda y le quita el arma. Él iba a matarlo. Inicia la ejecución cuando saca su arma y apunta, sino que alguien en la espalda lo desarmó. Entonces, ahí hay una tentativa y la tentativa se da porque hay actos de ejecución y el arma es para disparar, estaba cargada y sirve. Entonces, allí vemos ya cómo se da el fenómeno de la tentativa y lo que se castiga es
es el principio de ejecución de un acto consumativo. Entonces, discúlpeme, le hago una preguntita. Si yo, por ejemplo, me reúno con 2, 3, 4 amigos para planear el robo de un banco y estoy en la etapa de ideación y de preparación, y alguien, por circunstancias de la vida, llama a la policía y dice, mire, es que están planeando el robo de un banco, pero yo no estoy en la etapa ejecutiva todavía. ¿Se consuma ahí algún tipo de delito o necesariamente tiene que estar ejecutoriándose el plan para poder llegar a ser doloso? bueno, la pregunta es sumamente interesante. Allí no habría nada. O sea, jurídicamente no habría nada. ¿Por qué? Porque ustedes están apenas en la ideación del plan. Ustedes no han puesto las personas no han puesto en marcha el proceso causal. ¿Sí? Es decir, todo el intercrimen no se ha puesto en marcha. Están vamos a ver si nos metemos en el banco de la esquina. Hasta allí. Lo que sucede en este país es que los ubican como concierto para delinquir. Y el concierto para delinquir no se le niega a nadie. Pero resulta que ahí es donde está el trabajo de los abogados, que como es un concierto para delinquir simple, el concierto para delinquir simple, ahí es donde juega el objeto jurídico que hablábamos con el doctor John. El objeto jurídico en el concierto para delinquir es la seguridad pública. ¿Sí ves? Entonces, si es la seguridad pública, y esa seguridad pública tiene que ver con la tranquilidad de la sociedad, que la sociedad no esté en una constante zozobra, como por ejemplo, ponen bombas, tal organización pone bombas, eso atenta contra la seguridad pública. ¿Sí ven? El incendio. Doctor. Para terminar, entonces aquí, muy a pesar de que dice, no, vea, estaban reunidos para cometer delitos. Sí, pero delitos que atenten contra la seguridad pública. Esos delitos atentan es contra el patrimonio económico. Entonces, no se daría el concierto para delinquir y estaríamos ante una nada jurídico penal. Así suene feo. Pero es que no se han iniciado ni siquiera actos preparatorios. Como, oiga, vamos a comprar, tenemos las armas, tenemos los carros, tenemos esto, y empezamos a llegar al banco y vamos con pasamontañas y nos cogen. Pero aquí ni siquiera están hablando de que vamos a ver si atracamos o asaltamos el banco de la esquina. Ahí hay una nada jurídico penal. No habría nada. Dígame, doctor. Doctor, es como una cosita, perdone. perdone. La fiscalía. Bueno. Disculpe. No, dale. Gracias, Alejo. Doctor, usted hablaba ahorita de que si el arma no sirve, pues, y lo cogen, pues se demuestra, pero ahí juegan también unos factores alrededor de esa situación. Y es que por lo menos yo conocí una persona en Valledupar que lo cogieron con un arma dañada, pero lo judicializaron porque el historial del arma, con eso se lo habían robado a un vigilante y lo habían matado. Aunque él no lo hizo, lo judicializaron por ese hecho. Y el arma no servía, él no. Entonces, juega también un factor importante la historia del arma, ¿no? Así no sirva. A mí me parece que ahí fue una extralimitación de funciones y un abuso de autoridad. Ausencia de responsabilidad. Porque, claro, porque es que a las personas se les juzga por el acto. Nosotros tenemos un derecho penal de acto, por el acto que se está realizando.
no es un derecho penal de autor. Es decir, ese derecho mirado así es un derecho peligrosista. Eso es antidemocrático. Porque a la persona, bueno, averigüen quién, pregúntenle a él, a usted quién le vendió esto, para que la encadenen quién fue el que le quitó el arma al vigilante. Bueno, es que también en esos casos de esas personas así que andan comprando armas así, es muy difícil decirme la vendió fulano, tienen que quedarse callados. Entonces, eso también es. Sí, pero el juez no puede realizar actos, primero, hablando así en lenguaje coloquial, injustos. Ahora, hablando jurídicamente, usted tiene que acomodar la conducta de la persona frente al tipo penal correspondiente, que es el porte ilegal de armas. Ya. Bueno, entonces jugó un papel muy importante y malo el abogado. Porque, claro. también, el abogado también influye mucho, la defensa y la pericia que se tenga, ¿no? Sí. Era eso, doctor, gracias. Bueno, entonces, ya tenemos y en esta tentativa también juega que si la persona es la que desiste, lo que llaman tentativa frustrada, la va a realizar y ella desiste. De todas maneras, hay tentativa y lo que es que se le rebaja mucho más la sanción, porque allí lo dice. Cuando dice en el segundo inciso, por favor, doctor John, léalo. ¿Y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad? No, la segunda, cuando la conducta punible no se consuma. Bueno, cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en mayor las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación. Si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Claro, cuando usted desiste, hay una rebaja de pena. Iba ya estoy realizándolo y desisto y me voy. Yo estaba cometiendo un hurto, llegó la persona, estaban alguien en una pizzería, entraron dos tipos y uno decide que no, y se va. Así lo capturen, hay una tentativa porque él desiste, pero sin embargo lo castigan porque lo que están castigando es la intención. Es la intención de querer realizar o sea, el dolo como tal. Así desista. Entonces, ya vimos que estamos en estos dos dispositivos amplificadores del tipo como elementos genéricos. Ahora, hay unos elementos del tipo específicos, que es lo que llaman los elementos objetivos del tipo. Y son los que el tipo en concreto trae. Por ejemplo, tomemos el delito de feminicidio, ese es importante. Artículo 104A, cojamos, que dice, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde hayan concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, y da todas las circunstancias. Ahora, allí ya vimos que miramos unos elementos genéricos que aparecen en todos los tipos penales, pero ya esta descripción son elementos objetivos del tipo de carácter específico. Nada más estos elementos pertenecen a este tipo, no se van a repetir en otro tipo. Y entonces tenemos que identificarlos de acuerdo a la
descripción, a la narración de que esos hechos ha hecho el legislador. Y los desglosamos, los dividimos para una mejor comprensión y establecer si se cumple en la persona aquella que se le está imputando ese delito, si se cumplen con cada una de las exigencias típicas, y si no se cumplen, entonces la conducta sería atípica. Veamos, por ejemplo, aquí dice, vamos a dividirlo. Primer elemento, causar la muerte a una mujer. Pero por su condición de ser mujer, es decir, se requiere que la persona que la cause, porque si no sería un homicidio normal o un homicidio agravado si es en la esposa o en un familiar o en la hija, que sería un homicidio agravado. Pero acá lo que exige el legislador es que la muerte sea por la condición de ser mujer. Es decir, se requiere de que el que mate sea un misógino. Es decir, que odia a la mujer. Pero ahí la carga probatoria sería de la fiscalía, ¿sí? Claro, claro. La fiscalía es la que tiene que decir, es la que tiene que establecer que este hombre no mató por un homicidio simple, sino de que él, con un test psicológico que le hagan, donde establezcan con un test de personalidad de psicológico, establezcan de que él es una persona que odia a las mujeres. Para poderlo ubicar aquí en que el homicidio de la mujer fue por su condición de ser mujer. Entonces ya ve que el tipo penal exige un elemento particular y concreto, que es que ese homicidio sea porque el que lo causó es un misógino y lo causó porque odia a las mujeres como mujeres. Entonces, primera exigencia. Otro elemento es o que el homicidio haya sido por motivos de su identidad de género. ¿Sí? Es una mujer, pero esa mujer pertenece a la comunidad LGTB. Entonces ella, este tipo también, el que la mató, sea un hombre o una mujer, tiene una homofobia hacia esos grupos. Y entonces la mató, el homicidio es por su género. Y es otro elemento que nace del mismo tipo, ¿eh? Ya no pertenece a los elementos genéricos estos que vimos de sujeto, objeto y conducta, ni de dispositivos amplificadores, ni de ingredientes normativos o subjetivos, no. Se sacan de la misma definición que trae el tipo penal. O sea, otro requisito, o en donde hayan concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias. O sea, hay que mirar tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo, de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual o psicológica. Es decir, y aquí la carga es probatoria, porque no es decir de que la mató porque convivía con ella, no. Usted tenía un comportamiento violento, agresivo y maltratador con esa mujer, por decirlo así. ¿Y cómo? ¿Y cómo usted lo va a determinar? Vea, han habido tantas denuncias, han habido, estas personas han llegado hasta las unidades, hasta las policías, porque han habido riñas y quedan anotaciones de que esta persona la maltrata física y verbalmente. Entonces, para establecer que se dan esta circunstancia como tal, ¿qué hace de que ese homicidio se convierta en un feminicidio? Porque si la exigencia no es de este talante, cualquier homicidio sería un feminicidio. Y así sucesivamente con cada una de estas circunstancias. Doctor, discúlpeme.
Es que hablando en el homicidio, en las circunstancias de agravación en el numeral 11 dice, si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, En el homicidio. sí, señor. En el Entonces, numeral digamos que 11. en el homicidio también está dentro de un agravante que sea mujer. Entonces, ¿le mete el agravante o le mete el feminicidio? En el 11. Sí, señor. Dice 11, adicionado por el artículo 26 de la Ley 1257 de diciembre 4 de 2008. Si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer, conforme a la Ley 890 de julio 7 de 2004, artículo 14. Pero fue derogado. ¿Este 11 fue derogado? Fue derogado precisamente por lo que usted está diciendo. Sí, porque entonces o es una circunstancia de o un homicidio agravado o es feminicidio. Como se eleva a feminicidio, es derogado por la misma ley 1761 de 2015 y lo deroga en el artículo 13. Profe, tengo una pregunta, disculpe. Un sicario que comúnmente asesina mujeres puede ser tipificado con delitos de feminicidio, a pesar de que esa es su labor y de pronto él le pagan por asesinar a cualquier tipo de ciudadano. Usted me ha dicho, él es un sicario que asesina mujeres. Cualquier ciudadano, pero particularmente ha tenido que asesinar mujeres, porque ese es su trabajo. Ahí no necesariamente. Ahí el homicidio es una circunstancia de agravación por un motivo fútil, un motivo por remuneración, como lo dice acá. Aquí dice. Por sicariato. Por precio, dice aquí por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto fútil. Entonces, allí no entraría el feminicidio como tal, porque él es un sicario, es un homicidio en circunstancia de agravación, única y exclusivamente. Es que en el feminicidio juegan unas circunstancias muy especiales y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con aspectos que alteran la personalidad. O sea, tienen que ver con aspectos del psiquismo, lo que hablábamos anteriormente. La persona misógina, la persona homofóbica, sí, o sea, tienen unas circunstancias muy especiales. El maltratador, tienen que darse una serie de situaciones y que deben tener una carga probatoria que allí se pueda establecer. Porque si no podríamos incurrir en equivocaciones en querer ubicar un homicidio, si se ha agravado, como feminicidio. Y el feminicidio tiene unas connotaciones como las que siguen aquí. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre decisiones vitales y sexualidad. Otro, cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política, y así todos los demás. Entonces, cada una de estas circunstancias que están allí tiene que presentarse, porque si no se llega a ese nivel de exigencia, se estaría tipificando unas situaciones que pueden ser circunstanciales. Por ejemplo, el hombre o la mujer que mata al marido en una riña y en ese momento estaba pelando papa y le... No, o sea, no podríamos mirarla como un feminicidio, sino como una situación de una riña y circunstancial. Pero habría que establecer ya la carga probatoria, y eso ya le corresponde hacerlo ya al abogado dentro del proceso. Ya surgen otras situaciones de índole probatoria. Aquí estamos haciendo unos ejercicios académicos tratando de cómo
es que se presentaría ese feminicidio. ¿Sí? Para tratar de ejemplificar ya los elementos objetivos del tipo, que es lo que se llama procesalmente, y anótenlo, hechos jurídicamente relevantes. Es decir, los hechos jurídicamente relevantes son estas descripciones, y entonces el comportamiento que se realiza por parte del sujeto agente debe encuadrar en cada uno de estas exigencias que el legislador antepone allí para que se pueda hablar de que se está en presencia de un feminicidio y no de un homicidio en circunstancia de agravación. ¿Sí? Son cuestiones muy sutiles, pero que hay que describirlas y que encajen. Además, cuando se dice que, por ejemplo, se acusa a una persona, a Pedro, que mató a María por la simple circunstancia de ser mujer. Entonces, a él allí, eso hay que llevarlo y llevar unos antecedentes de él como persona que ha actuado y antecedentes de su personalidad, test de personalidad para establecer esto. Porque no se puede llevar y decir que usted cometió por el solo hecho de ser mujer y la mató cuando eso no fue así. Fue en una riña, por decir algo. Estaban bebiendo y producto del alcohol se formó una riña y el tipo empezó a pelear contra el hombre y contra la mujer y agredió a la mujer y la mató. O sea, la esposa de otro. No la mató por el hecho de ser mujer. Hubo una riña. Y en esa riña murió la mujer. Entonces, no estaríamos ante un feminicidio, sino ante un homicidio, de pronto agravado por el estado de alicoramiento y el motivo que era fútil. Un pisotón, un empujón, y ahí se desató toda una riña. Entonces, hay que establecer las circunstancias especiales para no incurrir en unos actos que desde el punto de vista del derecho penal serían injustos. Entonces, ya vemos cómo, además, lo que me interesa es que además de esos elementos genéricos, hay estos elementos específicos del tipo, que hay que auscultar que lo que ocurrió en la realidad es lo que el legislador está exigiendo para cada tipo. Si no se da, hay que ubicarlo en otro tipo penal, pero no en el tipo que se quiere porque no encuadra, no encaja. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a mirar rápido, porque estamos hasta las 10, ¿verdad? Hasta las 10 es la sesión. Hasta el amanecer. Sí, licenciado. Bueno, entonces, miremos ahora un aspecto importante que es la autoría. ¿Cómo es la forma de concurrencia de las personas en la conducta punible? Artículo 28. Leamos el artículo 28. Demos la lectura. ¿Quién me ayuda con la lectura? 28. Concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Listo. Entonces tenemos estos dos grandes grupos de personas que participan en la conducta punible. De un lado están los autores y de otro lado están los partícipes. Entonces, ¿cómo saber cuándo una persona es autor y cuándo una persona no es autor y en consecuencia es partícipe? Eso
no los da. La nota, la nota distintiva es el dominio funcional del hecho. ¿Quién tiene el dominio? Quien tiene el dominio de empezar el acto de ejecución y de desistir de esos actos de ejecución y de empezar, de no llegar a los actos consumativos, sino desistir o persistir y realizar los actos de ejecución y los actos de consumación. El que tiene esa, como dicen, las riendas, el caballo en las riendas y dirige hacia donde lo quiere, ese es el autor. O sea, todo aquel que no puede dirigir el accionar delictivo, ese proceso causal no lo puede dirigir porque no tiene el poder de disposición de iniciarlo y determinarlo, porque no lo dirige, porque no tiene el dominio del hecho, será partícipe. Entonces serán autores el autor que realiza por mano propia el hecho, o sea, el que dispara, para poner el ejemplo del homicidio, el que dispara, va y dispara, o sea, autor directo, autor inmediato, fue el autor que realiza el hecho por propia mano. Luego tenemos al autor mediato. Este es el inmediato, el próximo. El mediato, el remoto. Porque si este es próximo, el que realiza por su propia mano, el directo, que es inmediato, el otro autor, que es el mediato, es el remoto. Ese autor mediato, remoto o indirecto es el que actúa a través de otro. Ojo, no es el determinador, no es el determinador. Es el que actúa a través de otro. Es decir, manejando la moto. No. Ojo, es el que utiliza a otro como instrumento. Es el que coge y se el que contrata al sicario. No. Ojo con esto. El sicario no, el sicario es autor material. Nadie lo está instrumentalizando. Nadie lo está. O sea, ¿Quien lo contrata no lo está instrumentalizando? No. Usted instrumentaliza a alguien cuando usted lo utiliza como una herramienta. Por ejemplo, la persona que le secuestra el hijito de 2 años a un señor para que éste, si no mata al vecino, le mata al hijo. Entonces, esa persona no actúa y mata porque quiere, sino porque le tienen a su hijo secuestrado de 2 añitos y si no lo hace, lo matan. Entonces, esta persona conoce de que matar es un delito, o sea, una situación antijurídica. ¿Pero él quiere matar? No, él mata porque el otro lo está obligando, lo constriñó, lo obligó. Entonces le doblegó la voluntad. No hay contenido doloso. Es un instrumento. Y lo hago porque si no me matan a mi hijo. O sea, el otro está actuando, es el verdadero autor, porque lo está obligando a este. ¿Y ante qué? Ante una coacción insuperable. ¿Usted no me cree que es verdad que le voy a matar a su hijo? Ahí le mando el dedo. Le corté el dedo y se lo mando. Entonces ya sabe de que el tipo, ¿qué más le toca? Un padre llevado, o sea, estamos hablando de un caso extremo, pero pongamos el ejemplo. Entonces, realiza el hecho. ¿Será que esa persona es autor? No, él no es autor. Autoridad mediata. A él le doblegaron su voluntad. Sería autoridad mediata, ¿no? Claro, es el otro, el que lo está, este es un títere, el otro es el titiritero, el que dirige. Él es el autor.
Entonces ya vemos dos formas de autoría. Una autoría inmediata, el que dispara, sale y dispara, y la autoría mediata, remota, pero que utiliza a otro. Por ejemplo, el tipo que es un extorsionista y está extorsionando a X persona que le entregue un dinero porque si no muestra unas fotos íntimas teniendo relaciones sexuales. Entonces el tipo es tan descarado que manda a la novia, le dice, acá, allá, encuéntrate en la esquina tal, que va a llegar una muchacha y te va a entregar un sobre. La novia no sabe que va a recibir un dinero producto de una extorsión. Ella va porque está enamorada del tipo y una señora y el tipo le dice, no, te va a entregar unos documentos y una plata de un trabajo que yo le estoy haciendo. Y la muchacha va inocentemente y recibe la plata y la captura. Ella después narra, no, a mí me mandó mi novio esto. Ya es labor del abogado defensor de probar de que ella fue instrumentalizada. Pero para nuestra labor académica, ¿ella fue instrumentalizada, sí o no? ¿Ella sabía de que iba a cobrar una extorsión? No. No. Entonces, fue un instrumento en manos de su novio. El verdadero autor es el novio, que la envía a cobrar una extorsión. Entonces, es para que ustedes vean que no estamos aquí en presencia del determinador. El determinador es otra situación aparte. Entonces ya vimos y dijimos, recuerden, que el autor es el que tiene el dominio del acto. El que tiene el dominio. Y el que no tiene el dominio es un partícipe. Aunque concurre en el hecho, pero concurre en un hecho ajeno, porque no tiene el dominio. Ahora ustedes me preguntan, pero es que el determinador es el que hace y le siembra la idea criminosa a él o a los otros para que realicen un determinado delito. Claro, él siembra, él instiga, pero él no tiene el dominio de decir los instigados cuando quieren llevar a cabo ese delito. Él hace el daño y se retira. Dice, vea, en tal casa hay 100 millones de pesos, vayan por ellos. Y se va. Felipe. Entonces, son los otros a los que él le sembró esa idea, los que tienen el dominio de decir, vamos el viernes a las 3 de la mañana y nos metemos. El instigador no, el instigador les dijo hay una plata, vayan por ella. Es más, él no le interesa la plata. Entonces, es un determinador, aunque responde como autor, ojo, pero ya eso es un aspecto de pena, responde como autor. ¿Por qué? Porque sin la información de él no hubieran podido ir allá. Él es importante, pero no realiza el hecho, porque no tiene el dominio del hecho. Pero él fue el que sembró la idea criminosa. O sea, como sembró la idea criminosa, él responde con la misma pena del autor, aunque no sea autor. Leamos lo que dice. Dice, en artículo 30, quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. ¿Sí ven? Dice, incurrirá en la pena, pero no le dicen que es autor. No es autor por esta sencilla razón de que no tiene el dominio del hecho. Aunque a él le impongan la misma pena que le imponen al autor. Ahora, el cómplice, vayamos al cómplice. El cómplice también participa en un hecho ajeno, que no es de él. Ahora, el cómplice presta una ayuda, así como lo dice, veamos que dice la norma. Dice, quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Sabemos que el cómplice
participa con una pena también atenuada. ¿Por qué? Porque presta una ayuda en un hecho ajeno. Y hay que diferenciarlo de los coautores, ¿ah? Porque el coautor participa en un rol. Son 4 personas que participan en un hurto. Uno maneja el vehículo en que van a salir. Otros 2 sacan las armas de fuego e intimidan a las personas, y un tercero recoge el producto, es el que va recogiendo el producto del hurto. Hay unos roles marcados, pero ellos esos roles los están haciendo en la realización del hecho. Y cada rol es importante y suficiente y necesario para la realización del hecho. Es decir, si suprimimos un rol de uno de ellos, el hecho no se puede dar, porque cada uno es importante. Cada uno desempeña. Profesor. Sí, señor. Buenas noches. Bien, usted nos está, gracias por la orientación y nos está definiendo de que, claro, en una conducta punible hay varios protagonistas o varios actores. Sí, señor. Pero yo siempre tengo un pero si la planeación del robo es entre todos. Ojo, la planeación del robo es entre los involucrados para cometer ese delito, porque yo entiendo el rol del ejercicio que nos está haciendo, pero la planeación nace de un rol de todos, o la medición del derecho penal mide esas acciones específicas que usted a la cual nos está conllevando, porque también yo creo de que un acto delictivo tiene una planeación de ese dolo que estábamos hablando, de ese dolo de preparatorio, de acción. Entonces, ahí quiero llegar yo. No al desglose, sino a la idea original de la planeación, porque el robo nace de una planeación. Esa es como la duda que tengo, licenciado. Sí, lo que pasa es esto. Hay unos que la gran diferencia entre los coautores y los cómplices es que mientras la ayuda o contribución que hace el cómplice no incide en la realización del hecho delictivo como tal, porque si usted mira, hace unas abstracciones mentales, bueno, quitemos a este cómplice. Si usted lo suprime mentalmente y no afecta la realización del hecho, él no es coautor, él es cómplice. Pero si usted lo suprime y afecta la realización, porque a él se requiere para que se consuma ese hecho, si no se realiza, entonces él será un coautor. Pongamos el ejemplo. El señor que se meten ahí está la película del robo del siglo en Netflix, del robo que aconteció en la ciudad de Valledupar del Banco de la República. ¿Sí recuerdan? Sí, señor. Bueno, entonces, allí todos, ustedes ven allí plasmado cómo cada uno cumple un rol. Todos son coautores, cada uno cumple un rol. El policía que está afuera para que distrayendo porque es un oficial distrayendo. El que amarra a los guardias, el que se mete, y hay el que con el acetileno, que es el dragón que abre eso. Si usted suprime al dragón, no puede realizar el hecho. Él no es cómplice, él es coautor, porque él es necesario y suficiente. Es necesario. Sin él no se puede. El que desarma las alarmas, ¿se puede hacer sin él? No,
porque la alarma sonaría y le frustraría. Entonces, de acuerdo a la importancia, vemos que estamos frente a un coautor que tiene dominio del hecho, que su participación redunda en la realización de ese hecho con la ayuda. Pongamos el ejemplo. Sí, este señor sabía que iban a meterse en el Banco de la República. Y la ayuda suya va a ser ¿cuál? Ah, no, nosotros llegamos allá 2 días y usted nos recibe ahí, nos esconde mientras nosotros seguimos. Quítelo. O sea, él incide en el hurto, no. Así él sepa de que van a hurtar, él lo va a esconder 2 o 3 días para que ellos sigan. Ya el hurto pasó. Ya el hurto se dio. Aunque él prestó una ayuda valiosa. Pero esa ayuda no es necesaria ni suficiente para la realización del hecho, que es lo que nos interesa. Usted es un cómplice porque usted los ayudó a eludir la acción de la justicia. ¿Sí ve? Entonces, ahí es donde hay que manejar y establecer cuando estamos en presencia de un cómplice que está prestando una ayuda en un hecho ajeno y cuando yo estoy contribuyendo a la realización de un hecho propio mío, en el que yo realizo una parte de mi rol, que mi rol es necesario, porque yo también soy dueño de esa realización de ese hecho. Entonces, hay que entender esta situación que son unas diferencias muy sutiles, sí. Y llega un momento en que uno, cuando uno está de estudiante, dice, bueno, pero ¿cómo así? No, las diferencias son sutiles, son muy sutiles. Y eso se mira, cuando ustedes vean noticias y vean esto, hagan el ejercicio. Bueno, esta persona, si yo la quito aquí, ¿se hubiera realizado el hecho, sí o no? Si la respuesta es, no se hubiera realizado, no, él es coautor. Si la respuesta es, sí se hubiera realizado, así tú lo quites. No, él es un simple cómplice. Bueno, eso es lo que hacen, la labor que tiene que hacer el juez cuando va a condenar a alguien. Estamos hablando de una labor seria, no de sacar una sentencia a las carreras, no, sino una labor seria. Porque por eso es que existen los recursos y revocan las providencias cuando van en segunda instancia. ¿Por qué? Porque la labor no se hace de una manera seria. Y de pronto no es por falta de seriedad, sino por el cúmulo de trabajo que hay en que no hay tiempo de hacer un verdadero ejercicio y un verdadero análisis para establecer cuando estoy frente a un cómplice y cuando estoy frente a un coautor. Pero sí debemos entender de una manera académica cuándo es un coautor y cuándo es un cómplice. Porque se parecen mucho, porque ambos ayudan. Pero uno ayuda al hecho y otro ayuda a una situación por fuera de ese hecho. ¿Sí ven? Entonces, tenemos ahora vayamos a qué formas de coautores hay. Hay 2 formas de coautores. Está la coautoría propia y la coautoría impropia. La coautoría propia es cuando los 3 o 4 que participan en el hecho, todos realizan la acción, o sea, realizan el verbo que pide el tipo penal. Pongamos el homicidio, matar, el que mate. Todos se bajan, 4 o 5 tipos, llegan a una fiesta, como lo que pasó en estos días, que llegan a una fiesta, hacen una masacre, todos matan. O sea, allí la coautoría es propia, porque todos realizan
el hecho punible de homicidio. Todos accionan armas de fuego y matan. Entonces allí la coautoría es propia, porque todos realizan el tipo penal. Ahora, ¿cuándo es impropia? Cuando hay esta división del trabajo, en que cada uno tiene un rol. Entonces, dogmáticamente se llama impropia, cuando hay una división del trabajo criminal. Entonces ya entendemos que hay una propia cuando todos realizan la misma acción. Y es impropia cuando esa acción se divide y cada uno realiza un rol para llegar a esa acción. Ahora, hay un fenómeno que es el que se conoce como coparticipación, que es cuando varias personas participan en un mismo delito. Entre eso está la coparticipación, está la coautoría. Es una de las formas de coparticipación. Ahora, esta coparticipación en la que juegan, por ejemplo, hay una persona que es autora, que es la que realiza, pero hay otro que es el determinador, que fue el que sembró la idea criminosa, y hay un cómplice que ayudó. Todos participan, ¿no? Entonces, esto que se llama coparticipación, porque es un acompañamiento al autor, lo acompañan, se tiene como dispositivo amplificador del tipo. Se tiene también esa coparticipación como circunstancia de menor punibilidad y se encuentra en el artículo 58 del Código Penal. Lo pueden verificar cuando allí se dice: son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Numeral 1. Perdón, numeral 10. Obrar en coparticipación criminal. ¿Lo leyeron? Obrar en coparticipación criminal. Sí, ya vemos que la coparticipación es al mismo tiempo dispositivo amplificador del tipo. Al mismo tiempo es circunstancia de mayor punibilidad que juega al momento de hacer el ejercicio de dosimetría o cantidad de pena que se le va a imponer a alguien. Ese es el momento en que juega esto, el artículo 58, como coparticipación, como circunstancia de mayor punibilidad. Profe, perdón, una pregunta. ¿Amplificación por lo que es la importancia del aporte o porque son varios quienes ejecutan? Porque son varios, porque es que lo que se amplifica es el tipo. Recuérdense que el tipo está descrito para realizarlo por una persona. Entonces, si el tipo está descrito para realizarlo por una sola persona, cuando participan varias, vamos a decir, no, pero no encuadra, porque el tipo lo que exige es una sola persona. ¿El qué? No dice los qué. Entonces se amplifica el tipo para que quepan los que participaron en esa específica realización del delito. ¿Sí me explico? Bueno, entonces tenemos que también la coparticipación se convierte en circunstancia de agravación punitiva. Y la encontramos ya como circunstancia de agravación punitiva en el artículo 104b, que son circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. Acuérdense que nosotros hablábamos del feminicidio cuando iniciamos la charla. Vea que trae unas circunstancias y veamos el literal C. Dice, la pena será de 500 meses a 600 meses de prisión si el feminicidio se cometiere. C, cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas.
Ya hay la coparticipación, ¿sí ve? Entonces ya esa coparticipación se convierte en circunstancia de agravación punitiva. Así también la encontramos en el artículo 104, que es circunstancia de agravación del homicidio. En el numeral 2, cuando dice, la pena será de 400 a 600 años de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere, 2, para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los copartícipes. Entonces esa circunstancia, esa coparticipación, se tiene también como circunstancia de agravación punitiva para este caso. Miremos el 211. El 211, que son circunstancias de agravación punitiva de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. El 211. Tiene también a la coparticipación como circunstancia de agravación punitiva en el numeral 1, cuando dice, la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. Es decir, cuando a una persona le acceden carnalmente no uno, sino 3, 4, 5, se agrava. Es circunstancia de agravación esa coparticipación. Así también la encontramos en el 290, que es frente a la falsedad de documentos, cuando dice, artículo 290, la pena se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe en la realización de cualesquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores. Entonces ya vemos cómo esta coparticipación es a la vez dispositivo amplificador del tipo, es a la vez circunstancia de mayor punibilidad, es a la vez circunstancia de agravación punitiva y es a la vez determinante de la conexidad. No sé, ustedes no han visto todavía procedimiento penal, ¿cierto? No, ¿verdad? No, señor. No, señor. Entonces no manejan el concepto de conexidad procesal. Pero sí manejan el concurso de delitos, ¿cierto? Porque ese sí ustedes lo han debido estudiar. Sí, lo estamos viendo. Ahora están viendo. Bueno, entonces, el concurso de delito es cuando una persona con una sola acción o con varias acciones vulnera o realiza un mismo tipo penal o varios tipos penales. Entonces eso se llama concurso de conductas punibles. La persona que en un mismo contexto de acción entra al banco, hurta y viola a una de las cajeras. Entonces, ese que entró a hurtar y a la vez violó a la cajera, comete concurso de delitos. Entonces, ese concurso de delitos se le acumula en un solo proceso y es lo que se llama conexidad. Entonces, tenemos que también la coparticipación es un factor determinante de la conexidad. Entonces, fíjese cómo esa coparticipación juega en diferentes aspectos, tanto procesal como en este caso, como sustancial en los demás casos que miramos. Entonces, ya vimos la coparticipación, vimos los dispositivos amplificadores, tentativa, coparticipación como tal. Creo de que se nos agotó ya el tiempo. Ojalá y podamos vernos en otra charla, en otro tema, para así disfrutar. Me gustó, interactué con ustedes, me gustó el grupo. Están bien.
están ubicados, lógicamente están en el proceso de aprendizaje, pero por lo menos están ubicados en el tema y saben de lo que se les está hablando. Y son inquietos y traen ejemplos y traen cosas, y eso es bueno, porque lo que hace que uno desarrolle es plantearse interrogantes. Eso son, y uno mismo se da las respuestas. Acuérdense del método mayéutico que utilizaban los griegos, que a través de una serie de preguntas ellos mismos iban sacando sus respuestas. Y ustedes lo pueden hacer. Y eso fue lo que hicimos hoy. O sea, empezamos a hacer preguntas y de ahí iban saliendo las respuestas. Entonces, me gustó el grupo, me voy muy contento con ustedes y espero de que les haya gustado esta pequeña información que les he llevado por parte de este humilde servidor. Gracias a todos ustedes. Doctor, muchas gracias. Muy gentil. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Gracias. doctor. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Que tenga feliz noche. Buenas noches. Bueno, feliz noche. Feliz noche, gracias, doctor. Gracias. Doc, muchas gracias. Muy bueno. Gracias a ustedes. Bueno. La comida.